5 relatos escalofriantes de científicos. Esto es Podcast 78, el podcast de misterio. El nombre del científico que vamos a comentar se hace apellidar Maxwell, aunque muchos de los nombres y lugares que vamos a comentar el día de hoy han sido modificados. Un científico que en su momento asegura fue reconocido en Estados Unidos. Dice que confiesa que nunca había sido una persona enfocada o estuviera interesada en cosas que se salieran de la lógica, pero la investigación científica lo llevó a ciertos temas bastante extraños. En otoño de 1987 algo sucedió que le cambió la vida para siempre. Aquellas experiencias habrían desafiado gran parte de su carrera. Me encontraba, dice, en la casa de mi viejo amigo y colega, llamémosle el Dr. Brolin. Él estaba viviendo en un pequeño pueblo al norte de Maine. Estábamos discutiendo un proyecto de investigación en el cual estábamos los dos involucrados. Esta persona vivía en una antigua mansión que había heredado de su familia y siempre me había contado historias de su infancia. Muchas de ellas tenían un cierto halo de misterio y extrañeza que siempre atribuía a la imaginación desbordante de mi colega científico. Esa noche, después de una cena y un buen vino, Arthur me invitó a su estudio para enseñarme un objeto curioso que había encontrado en el desván. Era una pequeña esfera de vidrio del tamaño de una canica con un tono rojizo profundo. Según Arthur, había pertenecido a su tatarabuelo, un famoso medium en su tiempo. Arthur me había hablado de la historia familiar. Mi mano se fue acercando a esa pequeña esfera. No sabía decir que no, así que simplemente traté de tomarla. Sentía como una extraña atracción magnética hacia ella. Justo cuando iba a tocarla, esa intensa ola de calor me empezó a tocar la mano. Después todo mi cuerpo se sentía como cálido. La esfera comenzó a moverse sobre la mesa como si estuviera bailando al son de una melodía invisible. Increíblemente asustado y sorprendido, volteé a ver a mi amigo buscando alguna explicación, pero su rostro estaba tan pálido como el mío. Sin decir ninguna palabra, extendí mi mano hacia la esfera y para mi consternación comenzó a flotar. Podía sentir una extraña energía emanando de ella, pulsando cada latido de mi corazón. No era posible. No podía ser yo el que estuviera moviendo esta esfera. Yo, un científico prestigiado que estaba viviendo una experiencia que contradecía todo lo que sabía. La esfera se movía sin la intervención física. Después de estar suspendida en el aire, podía sentir cómo podía controlarla. Era como si tuviera el poder de la telequinesis. Pero ahí estaba la evidencia, a pesar de que yo no creía en eso. La esfera más bien, finalmente cayó a la mesa. El calor que sentía que emanaba de ella lo dejé de sentir. Miré a mi amigo y ambos estábamos sin palabras. Pasamos el resto de la noche tratando de replicar el fenómeno. Queríamos repetirlo, pero la esfera permaneció inmóvil como cualquier objeto ordinario. No sé qué ocurrió esa noche. A veces pienso que solo fue un truco de la luz o una ilusión creada por el cansancio, pero en lo más profundo de mí, sé que viví algo fuera de lo común, algo que no tengo explicación. Después de esa noche en la casa de mi amigo, mi mente científica no ha podido descansar. He estado indagando sobre las posibilidades de la telequinesis. Si bien en mi campo cualquier evidencia de dicha capacidad era generalmente descartada como un fraude, no podía ignorar mi experiencia que me decía lo contrario. Pese a meses de estar investigando, leyendo cada documento, libro, ya sean libros serios, pero también otros considerados pseudociencias. Muchos proponían ejercicios para ayudar a desarrollar esta supuesta habilidad, como por ejemplo tirar un dado una y otra vez hasta tratar de controlar el número que debería aparecer. Recordé también a Uri Geller, un famoso, pues vamos a decir, experto en el tema de la telequinesis.
Por ejemplo, doblar cucharas y este tipo de habilidades que yo siempre he creído son un truco. Sin ninguna pretensión de tener habilidades sobrenaturales, empecé a tratar de encontrar cómo era posible que pude hacer volar a esa esfera. ¿Qué fue esa sensación de calor que sentí en todo el cuerpo cuando esa esfera tenía aparentemente poder? Decidí regresar varias veces a la casa de mi amigo para tratar de experimentar con esa extraña esfera. En una ocasión, cuando llegué a la mansión de mi amigo, estaba todo en silencio, como si estuviera todo contenido. Incluso veía a mi amigo poco expresivo. Esa noche, después de varios intentos, la esfera no se movió, ni sentí el calor ni la energía que sentí aquella vez. Fue como si la esfera hubiera perdido su magia, su poder, volviéndose ordinaria como cualquier objeto, como una canica, digamos, simple. Aquella experiencia me dejó con muchas preguntas, pero lamentablemente no pude retomar y rehacer este fenómeno. Ese es el problema de los fenómenos paranormales, que no pueden ser repetidos a conciencia, y al no ser repetidos a conciencia no pueden ser investigados por científicos como yo. Y eso hace que muchos piensen que no existen. El fenómeno o los fenómenos posiblemente existan. El problema es que no podemos dar prueba de ello. No podemos controlar o, experimentar cuáles puedan ser sus orígenes. De momento, este tema sigue inconcluso. Vamos a la siguiente historia. Esta habría sucedido allá en los principios de los 90s. Le vamos a poner la fecha del 93, aunque el año exacto no se ha querido dar. Lo que sí se sabe es que sucedió en Massachusetts y se ha dado el nombre de la persona, del científico, un doctor llamado Alex. Este sería un físico teórico y neurocientífico especializado en la interacción de la mecánica cuántica y la neurología. En aquel tiempo trabajaba en un laboratorio, explorando las profundidades desconocidas de la mente humana. Asegura el científico que estaba inmerso en un proyecto para investigar la percepción extrasensorial. Se estaban basando en teorías cuánticas de la superposición y el entrelazamiento. Nuestro objetivo, dice, era explorar y demostrar la posibilidad de que las habilidades humanas se extienden más allá de los 5 sentidos tradicionales. Con un equipo de estudiantes de los más brillantes que había en esa universidad, y nos los llevamos al laboratorio para tratar de indagar lo que estaba sucediendo, sobre todo a los más apasionados en el tema. Nos embarcamos en un experimento sin precedentes. Habíamos diseñado un conjunto de Zener cuánticas basados en las famosas cartas utilizadas para probar el ESP. En lugar de dibujar los 5 símbolos de un círculo, un cuadrado, un triángulo, unas líneas onduladas y un plus o un más, las tarjetas físicas las habíamos codificado en el estado de partículas cuánticas. El experimento estaba destinado a ser muy simple. Un voluntario observaría un conjunto de partículas una por una y trataría de transmitir la imagen a otro participante. Este último, sin ver la partícula directamente, tendría que adivinar qué figura correspondía a cada partícula, basando únicamente en su percepción mental. A medida de que el experimento avanzaba, los resultados parecían ser más prometedores, al menos para algunos participantes. Pero una noche sucedió algo que aún no me puedo explicar. Esa tarde, yo era el único que quedaba en el laboratorio. Decidí hacer un experimento una vez más, pero esta vez yo era el que intentaba transmitir las imágenes. Para mi sorpresa, cuando empecé a observar las partículas, empecé a tener visiones vívidas. Visiones, no solo imágenes de las cartas, sino visiones de lugares y personas que no conocía, que nunca había visto. De repente, como flashazos de película, estaba yo no solamente viendo, sino sintiendo diferentes cosas que estaban pasando en diferentes lugares, como si fueran sueños, pero yo estando despierto. Empecé a documentar todas las visiones y a anotar todo lo que estaba pasando. Después de varios días, esto se fue alargando a un mes de experimentación solitaria. No le decía a nadie lo que estaba haciendo. Les dije que les tenía algo, pero no les quería dar detalles hasta no terminarlos. Todos mis compañeros fueron pacientes, sabían que algo estaba pasando, pero no quisieron estorbar.
Las visiones que tenía no solo eran alucinaciones o producto de mi imaginación, eran acontecimientos reales que habían sucedido en otros lugares. A veces, al mismo tiempo que yo los veía, estaban sucediendo. Esto lo pude constatar y comprobar y registrar para el experimento. Pensé que estaba perdiendo la cordura en un momento. El experimento podía estar afectando mi salud mental, llegué a pensar. Pero entonces decidí probar una última cosa, dice. Recluté a un grupo de voluntarios y les enseñé cómo observar las partículas. Dice, para mi asombro, ellos también comenzaron a experimentar las mismas visiones. Empezaron a ver cosas que sucedían en otras partes. No podíamos controlar qué era lo que veíamos, simplemente llegaban las imágenes al azar en diferentes lugares de diferentes personas. Nunca entendimos la conexión que había entre nosotros y esas visiones, pero sucedían. Nuestros hallazgos no los pudimos explicar, pero pudimos comprobar que esto sucedía. A pesar de que temía que la comunidad científica nos fuera a ridiculizar, o peor aún, que nos tachara de charlatanes, cada uno de nosotros, los que estuvimos en el experimento, pudimos ser testigos de lo que estaba sucediendo. En ese laboratorio, allá por los 90s, a principios de los 90s, no encontró la respuesta a esta mente cuántica, al poder ver más allá, pero sabía que esto existía. Ya no me quedaba duda, ni tampoco tenía miedo a esta situación. Pasamos a una serie de pruebas y errores por noches interminables de experimentación, días llenos de análisis y teorías, para tratar de entender un poquito más este tema. Pasaron algunos años y comenzamos a notar patrones en las visiones. Algunos lugares y personas aparecían con mayor frecuencia. Nos dimos cuenta de que estos eran lugares y personas relacionadas con los observadores de alguna manera, que al principio no habíamos visto. Eran conocidos de algún conocido, conocidos de algún familiar, de algún vecino, de algún amigo. A veces eran conexiones que no las veíamos obvias, pero que con el tiempo nos dábamos cuenta que tenían un significado para cada uno de nosotros. En otros casos las conexiones no eran tan perceptibles. Algunas conexiones eran muy claras, como el primo de un amigo de la infancia, o un parque que uno de nosotros había visto solo en fotografías, pero que ahora lo conocía a través de estas visiones a detalle. Lo más sorprendente fue que las visiones no eran solamente eventos actuales, sino también había eventos del pasado, pero también hubo ocasiones en las que las visiones fueron eventos del futuro. Pudimos visualizar cosas que estaban a punto de suceder horas o incluso semanas después. Era como haber cruzado la línea entre la física cuántica y el ámbito de lo paranormal. Una tarde, en la penumbra de mi laboratorio, tuve una visión muy clara y aterradora. Vi una gran ciudad que no reconocí, sumada en el caos y la destrucción. Sentí miedo y la confusión de sus habitantes, pero no tenía forma de saber cuándo o dónde iba a suceder. Por supuesto, estuve rastreando esa ciudad para ver dónde era, porque no sabía, solamente vi algunos puntos. Hasta el año 1994 fue cuando observé las noticias de una ciudad que tuvo un sismo muy fuerte en ese mismo año. Era exactamente mi visión, era exactamente lo que había visto. Ese fuerte sismo lo pude ver meses antes de que sucediera. Lamentablemente no pude ver detalles, por ejemplo, de la ciudad exacta. Me di cuenta hasta que el suceso se dio. Falta mucho por aclarar de este tema, pero es claro que lo que sucedió o empezó a suceder en los 90s, esa percepción de la realidad distinta, tiene que analizarse, tiene que profundizarse, a pesar de los escepticismos que hay en el tema. Es necesario que se siga observando este tipo de experiencias. Vamos a la siguiente historia. Esta habría sucedido a principios de los 2000. Habría sucedido en Zurich, en Suiza. Se sabe que es una doctora. Aunque el apellido no es el real, vamos a llamarle la doctora Schneider. Ella sería una física teórica y neurocientífica que estuvo trabajando en un instituto bastante conocido en ese lugar. Tampoco se da ese detalle.
Desde hace años, dice, me he dedicado a la exploración de la mente humana desde una perspectiva cuántica, tratando de comprender las posibilidades más allá de los límites convencionales. Dentro de mis investigaciones, dice, un área de especial interés ha sido la telepatía, esa supuesta habilidad de comunicarse con otros mediante el pensamiento de acuerdo a la parapsicología. Esto se considera una forma de percepción extrasensorial, que en teoría pudiera estar ligada al mismo instinto de los seres vivos. Pero mi objetivo era investigar y posiblemente validar esos fenómenos desde una perspectiva científica. Poder determinar incluso cómo aumentar ese poder, por así llamarlo. Mi equipo y yo desarrollamos un protocolo experimental utilizando el concepto de entrelazamiento cuántico, cosa que otros colegas ya habían estado utilizando años anteriores en el tema de la mente. Nuestra hipótesis era que si dos mentes podían entrelazarse de la misma forma que las partículas cuánticas, entonces la comunicación sería instantánea. Independiente de la distancia, sería posible conectarse mente a mente. Insisto, sin depender del tiempo ni del espacio. Organizamos un experimento que implicaba a dos sujetos de prueba en ubicaciones separadas. Cada uno estaba en una habitación aislada, equipada con un dispositivo de interfaz cerebral que medía la actividad eléctrica de su cerebro. Este experimento se había hecho en Inglaterra por un instituto, por una universidad, y habían tenido resultados sorprendentes. Pero era hora de dar un paso más allá. Un día en nuestro experimento estábamos realizando una serie de detalles y algo extraordinario sucedió. Un sujeto, vamos a llamarle el sujeto A, estaba visiblemente agitado. Informó que tenía una sensación fuerte y abrumadora de que algo estaba mal con el sujeto B. El sujeto B era su hermana, pero él no tenía la información de quién era el sujeto B. Inmediatamente revisé los datos de la interfaz cerebral de su hermana y para mi sorpresa sus patrones de ondas cerebrales habían cambiado drásticamente. En ese preciso momento el miembro del equipo médico entró a la habitación y encontró que ella estaba a punto de darle una crisis epiléptica. O sea, su hermano sintió lo que le estaba a punto de suceder a su propia hermana. Digamos que esos segundos fueron esenciales para evitar un problema mayor. Fue una correlación asombrosa, a pesar de estar en una habitación aislada y sin ningún conocimiento previo de la condición médica de su propia hermana, ya que ella lo había padecido apenas hace unos meses, ya de adulta. Parecía haber percibido su crisis. Su hermano, de alguna manera, se había conectado a la mente de su hermana. Los meses siguientes estuvieron llenos de experimentos similares, todos demostrando resultados igual de intrigantes. Parecía que estábamos al borde de un descubrimiento monumental, en el que las personas, sobre todo las que se conocen entre sí, parecerían tener conexiones mucho más allá de lo que creemos. Entonces ocurrió algo que no habíamos previsto. Mientras realizábamos una prueba, yo misma experimenté una sensación abrumadora de pánico y angustia. Fue tan intensa que interrumpí el experimento en ese momento. Sentía que algo estaba a punto de suceder. En ese momento mi teléfono sonó y era una llamada de mi casa. Mi querido labrador retriever, Bruno, había sufrido un accidente. A pesar de la tristeza que sentía, no pude evitar maravillarme ante lo que acababa de experimentar. ¿Había sentido acaso la angustia de Bruno? ¿Estaba conectada mentalmente a mi perro? ¿Había experimentado una comunicación con él, mental? De momento no tengo respuestas, pero lo que puedo asegurar es que este tipo de experimentos nos va a ayudar a comprender mucho más allá la mente humana. Esto no es, creo yo, un poder que tengan solamente algunos. Esto debe ser algo que tenemos todos y que tenemos que desarrollar. Y bueno, antes de continuar, recordarles que esto es Podcast 78. El podcast del misterio. Todos los días de lunes a viernes les traemos relatos y experiencias, testimonios de situaciones extrañas o inexplicables. Si quieres enviar una, ahí aparece en la descripción mi correo electrónico. También nuestro WhatsApp y Telegram es el 5287 8119 7903. También puedes encontrarnos
en Twitter como Podcast 78 y en Telegram también puedes encontrarnos como Podcast 78. Vamos a la siguiente historia. Una historia que sucedió en 1978 en Palo Alto, California. Vamos a llamar al doctor de apellido Bennett, lo vamos a llamar así como Bennett. Él sería un psicólogo y líder del equipo de investigación de un instituto de ciencias en la región. Desde su fundación asegura él que ese instituto ha estado a la vanguardia de la investigación en fenómenos extraños en respecto a la psique humana. Vamos, que han tratado de tomar temas que otros institutos no se han atrevido. Y en esa ocasión se habían sumergido a una serie de estudios en el tema de la clarividencia. Esto, según se entiende, es la habilidad de adquirir información sin el uso de los, herramientas comunes como la fotografía, una televisión, etc. A diferencia de la telepatía, es que no hay una transferencia de información de una persona a otra, sino que el clarividente ve, observa algo que pues proviene de algún otro lugar, ¿no? La clarividencia, dice, está relacionada a la clariaudiencia también, que es la capacidad de escuchar internamente la información que proviene del más allá. Por ejemplo, alguna situación extraña, algún pensamiento o algún riesgo puede ser escuchado o observado por los que dicen ser clarividentes. Este grupo de científicos reunió un grupo de individuos que afirmaban tener esas habilidades de clarividentes y clariaudientes. Nuestra intención no era solo probar esas habilidades, sino también explorar las afirmaciones de que la mayoría de las personas nacen con esa habilidad de clarividencia que luego comienzan a reprimir en la infancia. Uno de nuestros participantes era una mujer que vamos a llamar Sara. Destacó desde el principio, ya que ella tenía una habilidad inusual para describir objetos ocultos y eventos en ubicaciones distantes con una precisión espeluznante. Solamente con verte te podía decir qué traías en las bolsas, qué traías dentro de tu automóvil o qué habías hecho días anteriores. Con una precisión, insisto, alucinante. Pero lo que realmente nos sorprendió fue su afirmación de que también podía escuchar voces de seres vivos que ya habían perecido. O sea, una especie de medium, una cosa así. Decidimos poner a prueba las habilidades de Sara de una manera rigurosa. En una serie de experimentos controlados le pedimos a Sara que describiera el contenido de una serie de sobres sellados que contenían fotografías de lugares aleatorios. Para nuestra sorpresa, ella describió con precisión el contenido de cada sobre, a menudo con detalles minuciosos, incluso, por ejemplo, el qué tipo de cámaras había utilizado. Detalles, por ejemplo, de la ubicación muy precisos. El color de las pinturas, por ejemplo, en una casa que era blanco y negro, una foto que era blanco y negro, pudo describir los colores del lugar. Pudo describir los números de árboles que había en el patio sin que todos estos se fueran visibles en la imagen. En otro experimento le pedimos a Sara que se sentara en una habitación aislada y nos dijera si podía escuchar algo. Afirmó escuchar una serie de voces que le daban mensajes, algunos de los cuales eran asombrosamente precisos. Por ejemplo, mencionó el nombre de Margaret y describió el accidente automovilístico. Más tarde descubrimos que una de nuestras colegas, cuyo nombre era Margaret, había tenido un accidente automovilístico el día anterior. Y no estábamos enterados. Aunque los experimentos eran impresionantes, no estuvimos exentos también de muchas críticas entre nuestros colegas. Nos acusaron de engañar a la ciencia, de, ser ingenuos, incluso nos llegaron a decir estafadores. Pero por otro lado, los resultados eran demasiado consistentes como para hacerlos a un lado, demasiados impresionantes como para ser descartados. Continuamos con nuestras investigaciones y nos hemos sumergido cada vez más a estos enigmas. A lo largo de los años hemos visto cosas que desafían toda nuestra comprensión convencional, que ponen en tela de juicio nuestras nociones de lo que sí es posible y de lo que no lo es. Aunque estos experimentos empezaron a finales de los 70s, fíjense nada más, ¿sí? Allá por el 78, 79 por ahí. Al 2023, dice, todavía estamos experimentando. Aún no tenemos todas las respuestas,
pero créanme que estamos avanzando. Bueno, pues qué historia, ¿eh? Qué historia, y cuántas historias no habrá así de que, pues bueno, no van a ser muy mediáticos. Muchos de ellos pues pasan a ser relatos que se comparten en Reddit o en otros foros y que quedan como leyendas urbanas. La siguiente historia, esta sucedió en el 88 y esto fue en Rusia, en la capital rusa, en Moscú. Dice lo siguiente: 1988, Unión Soviética. El doctor Ivanovich, también un nombre que hemos puesto ya que el nombre es anónimo. Un renombrado físico teórico, líder de un pequeño grupo de científicos de vanguardia en el instituto, vamos a decir, de física, vamos a dejarlo así. En aquella época teníamos, dice, una fascinación especial por el campo emergente de lo que era la parapsicología. Nuestro enfoque de investigación estaba en la habilidad específica de la piroquinesis, sobre todo porque había un caso en particular que queríamos estudiar. La piroquinesis es la habilidad o la supuesta habilidad de encender un fuego o también extinguirlo. Poder extinguirlo con tu propia mente, como si pudieras controlar el fuego. Aunque la ciencia convencional nunca ha ofrecido las pruebas de la existencia de este campo, algunos casos sí que han sorprendido. Incluso había teorías de que conectaban la piroquinesis con informes de combustión espontánea en humanos. Nuestro trabajo era en un principio un experimento teórico. Queríamos ver si podíamos encontrar alguna base cuántica para la piroquinesis. Pero entonces conocimos a una persona llamada Vasily. Debido a que la gente se empezó a enterar de este proyecto, Vasily fue enviado con nosotros, ya que supuestamente él tenía ese poder. Vasily era un joven y delgado, aparentemente normal. Sin embargo, su historia era extraordinaria. Afirmaba que desde niño había tenido la capacidad de encender o de extinguir el fuego, que simplemente lo pensaba y sucedía. Al principio nos mostramos escépticos, pero claro, lo pusimos a prueba. En un ambiente controlado, Vasily fue capaz de encender un trozo de papel con solo concentrarse en él. Observamos con asombro cómo el papel se quemaba sin ninguna fuente de ignición visible. Incluso más sorprendente fue cuando Vasily apagó el fuego con la misma facilidad, sin soplarle ni nada. Simplemente el fuego se extinguió cuando él quiso hacerlo. Nos esforzamos por encontrar una explicación científica y repetimos esto una y otra vez en diferentes formas para tratar de entender si había un truco o no. Nosotros no encontramos nada. Realizamos una serie de experimentos midiendo la temperatura, la radiación, las ondas cerebrales de Vasily. Buscamos patrones, correlaciones, cualquier cosa que pudiera darnos una pista de lo que estaba sucediendo. A pesar de nuestra rigurosidad científica, no pudimos encontrar ninguna explicación convencional para lo que estábamos presenciando. Las habilidades de Vasily desafiaban todo lo que sabíamos sobre la física. Lamentablemente, nuestro equipo fue interrumpido con la disolución de la Unión Soviética en 1991. Nuestro equipo se dispersó y perdimos contacto con Vasily. Hoy, más de 30 años después, sigo maravillado de lo que presenciamos en aquel laboratorio de Moscú. ¿Fue Vasily una anomalía, un milagro de la naturaleza? ¿O acaso todos llevamos adentro la capacidad de controlar el fuego con nuestra mente? ¿Acaso algún tipo de vestigio de alguna habilidad olvidada por lo largo de la evolución humana? Muchas preguntas, obviamente, ¿no?, que se hacen los científicos, en este caso de la Unión Soviética, que lamentablemente pues desapareció el laboratorio porque desapareció la Unión Soviética y muchas cosas desaparecieron, obviamente. Científicos fueron llevados a diferentes países, se buscaron otras oportunidades, pero ese tipo de experimentos más exóticos, poco convencionales, acabaron por desintegrarse, ¿verdad? Entonces, pues bueno, lamentable. Pero ¿cuántos casos no habrá así también, verdad? De que por falta de presupuesto, por falta de interés, por falta de lo que tú quieras, pues al final también los científicos son seres humanos que necesitan comer y llevar la comida a la casa y cosas así. Entonces, pues si no tienes un apoyo, si no hay de repente pues la posibilidad de mantenerlo y hacerlo sostenible, son experimentos que acaban por deshacerse. Lamentablemente, si no tiene un apoyo,
desaparecen. Y muchas veces el apoyo se basa en mentes muy cuadradas, en mentes muy cerradas que no aceptan algo distinto, ¿no? Me encantaría pues que a través de, fíjense, de este mismo tipo de podcast pudiéramos desarrollar algún tipo de experimento similar, ¿no? Experimentos relacionados a la mente. Ojalá que algún día se pueda hacer. Por ahí ya lo he comentado varias veces. El desarrollo de la mente es todo, ¿no? Necesitamos desarrollar nuestra mente, experimentar y conocerla más a fondo. Pero para eso también pues se requiere comunidad, se requiere ir pues buscando patrocinios, apoyos, etcétera, ¿no? Yo creo que algún día será posible. La verdad es que sí tenemos un interés muy profundo en este tema y pues agradezco a toda la comunidad que nos va mandando historias, relatos, sucesos pues como estos que son sorprendentes y que nos muestran un poquito de lo extraño y poderoso que puede ser nuestra conciencia, nuestra mente. Muchas gracias por acompañarnos. Esto es Podcast 78, el podcast del misterio. Hasta luego.